Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, es un placer estar con ustedes y pues espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía. Y bueno, el pastor ya oró, pero voy a hacer una pequeña oración solo para comenzar. Y papito Dios, te doy muchas gracias por lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tú sigas preparando sus corazones, que les muestres, Señor, lo que tú tienes para ellos el día de hoy, Señor, que tú hables a sus corazones, Padre, y que también, Padre, ellos puedan estar confiados y seguros que tú estás teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que este tiempo no es el más fácil, Padre, pero también sé, Padre, que nuestra roca y nuestro fundamento eres tú, que has sido Jesús y tú nos has preparado para llegar a este momento también, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y harás y has hecho por nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, el título de mi prédica se llama Podados, y esto hace alusión a un árbol que está siendo podado. Vamos al texto de Juan 15, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Juan 15, versículo 1 al 2. Y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, con esto empiezo. Aquí habla de cómo nosotros somos esos pámpanos que llevan o no llevan fruto. Algunos llevan fruto, y aun cuando lleven fruto, también son podados, son limpiados, y los que no llevan fruto son arrancados o son cortados. Y ahora quiero preguntarte, o en general es una pregunta retórica, pero es al final para que reflexionemos, es: ¿a cuántos la pandemia nos ha cambiado nuestros planes? Hay cosas que hemos dejado de hacer, hay agendas que no se compraron, pero nunca se usaron porque pues todo cambió. Lo que teníamos planeado se ha ido modificando, y así han estado pasando cosas, ¿no? Y veía este verso, ¿no? De cómo Dios tiene cuidado de todo y cómo Dios pone a cada persona en el momento adecuado, cómo Dios tiene cuidado de los árboles, que es un excelente jardinero. Es como cuando tú ves la belleza de las flores, de los paisajes, de todas esas cosas que son tan hermosas, lo puedes percibir, cómo Dios puso detalles, cómo Dios puso venitas en las hojas, cómo Dios puso colores, y todo esto empieza a verse bonito, ¿no? Pero llega un momento en que ese árbol o esa planta tiene que ser podada. Y si no somos jardineros, a veces vemos y decimos: ¿por qué lo estás cortando? Si está bonito, ¿no? O se ve bonito así todo frondoso y todo grande el árbol y demás, ¿no? Pero muchas veces no entendemos porque no somos jardineros. En este caso, muchas veces cuando Dios empieza a cortar cosas de tu vida, no las entendemos. Es: ¿por qué, Dios, si yo estaba trabajando, me quitan mi trabajo? ¿Por qué, Dios, si yo amaba a un familiar, lo perdí? O por qué empiezan a venir muchos esos cuestionamientos, ¿no? De cuando Dios empieza a quitar cosas de que aparentemente están bien y están, pues no son malas, no estamos hablando aquí de si estás pecando o no, sino de cosas que son buenas, pero que son quitadas. Entonces, eso me venía a mí mucho a la mente, ¿no? Porque hay muchos que están pasando por periodos de prueba que no necesariamente son porque están pecando, ¿no? O porque ellos cayeron en una tentación o algo así. Más bien son situaciones que nos están forjando y que algo tenemos que aprender de toda situación. Y al ver yo cómo a veces cortan los árboles, parece que hasta lo van a matar, ¿no? Que dices: no, están cortando demasiadas ramas.
Pero también ya cuando te detienes, observas y te explican, es porque pues están quitando las ramas que son como muy delgaditas, que aunque lleven fruto va a estar muy chiquito y se hace este tipo de cosas para que la energía del árbol pueda llegar al fruto y este fruto esté fuerte y esté grande, para que los nutrientes del árbol se concentren en el fruto que se va a dar y no tenga como muchos frutitos que al final va a ser uno pequeñito en vez de que sea uno grande. Y así a veces pasa en nosotros, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿qué área de tu vida está siendo podada o estás sintiendo que dices, hoy en esta área Dios me está tratando mucho, ¿no? Y puede ser en el área de tu familia, en el área de tus relaciones personales, en tu trabajo, en tu vida espiritual también, o no sé, hay diferentes áreas, ¿no? En las finanzas y en tu carácter, porque muchas veces las situaciones de crisis ponen a prueba nuestro carácter y a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque aquellos que a lo mejor son muy explosivos, al estar encerrados y estar con la misma gente todo el tiempo, tienden a explotar más y se empiezan a desarrollar como ese tipo de hábitos que no nos gustan o que se detonan en nuestro carácter que no es agradable, ¿no? No me refiero a que sea necesariamente muy malo, pero a veces dices, hay algo aquí que no está bien, que a lo mejor sobre reacciones en algunas situaciones o que a lo mejor no tienes esa firmeza de decir, no, esto no, o el momento de hablar, ¿no? A lo mejor en tu trabajo llega un momento en el que tienes que hablar porque se están cometiendo injusticias y a lo mejor se está cometiendo una injusticia contigo y esta situación está provocando que hables, ¿no? Y Dios está probando ese carácter, ¿no? Esas cosas que Él quiere ir modificando en nosotros. Y también es un tiempo, bueno, en general yo veo que en la iglesia, en las familias y en los trabajos y todo eso, está siendo una poda muy fuerte en estas áreas, en donde en el caso de los que no tienen trabajo, a lo mejor es para que cuides más tu relación con Dios, para que entres donde aquellos que les gusta tener todo bajo control vean que el control nadie lo puede tener y solo lo tiene Dios. Y también es un tiempo en donde muchos tomarán decisiones y estas decisiones van a ser para aquellos que están fríos, calientes y tibios, hablando de la iglesia. Ahorita yo me estoy enfocando en los que conocemos de la palabra, en los que sabemos de Dios y también sabemos que todo esto tiene un propósito en Dios. Y eso es, ¿por qué me enfoco en esto? Porque yo sé que lo empieza por la casa, la limpieza siempre va a empezar por la casa y por la casa de Dios. Entonces, nosotros a veces vemos que todo se está complicando, que hay unos que a lo mejor eran tibios y se vuelven calientes o toman esto como un motivo para alejarse, de decir, tenemos demasiados problemas y mejor me alejo, mejor ya no sigo, porque ¿de qué me sirve seguir a Dios si no veo resultados? Y muchas veces nos desanimamos, ¿no? Pero el punto no es ese. Hay muchas personas, y lo hemos visto a lo largo de la Biblia, que han pasado por momentos muy complicados, momentos de crisis, momentos de donde su carácter es probado, donde su fe es probada, pero siempre, siempre, siempre que viene una gran bendición, también viene una prueba muy fuerte. Y entonces, este periodo que estás pasando de tribulación es momentáneo. Y te lo quiero recordar, la Biblia también lo muestra. Este breve periodo de tribulación va a ser momentáneo. Y nosotros vamos pasando como prueba, victoria, prueba, victoria, prueba, victoria, pero en cada una vas viendo la mano de Dios en diferentes situaciones, en diferentes aspectos. Dios trabaja contigo, a veces trabaja con tu familia, a veces trabaja en tu trabajo tal cual con tus jefes para que tú des testimonio.
Y sé que muchos hemos enfrentado problemas y adversidades en donde vemos que todo se viene abajo, donde a veces quisiéramos como que ya todo parara, que la situación nos está abrumando demasiado, es demasiado lo que estamos pasando y, y vemos cosas que nos duelen en nuestros corazones y decimos, no, por favor, ya no, Dios, ya no quiero más. Pero también ese es el momento donde se ven las oraciones más sinceras, donde realmente vas con un corazón contrito y humillado y le dices, Dios, es que si tú no me ayudas, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacer esto si tú no estás conmigo, no tengo no tengo el modo, no tengo el con qué hacer esto, ¿no? Y al menos yo en este tiempo que hemos pasado de que inició la pandemia y a lo largo, ha habido como dos momentos muy fuertes para mí en donde he dicho, Dios, es que no puedo, o sea, yo no puedo con esta situación. Ha habido momentos, estaba planeado también yo tener un viaje, otro viaje misionero, eh, en este periodo de pandemia se canceló, renuncié a mi trabajo y por todo lo que pasó, entonces ya me quedé sin trabajo y sin viaje, ¿no? Misionero. Entonces fue así como, a veces es como cuestionar de, Dios, estoy haciendo las cosas bien, fue mi culpa, tuve que actuar de otro modo, qué fue lo que tuve que hacer. Y hay momentos en los que también se duele tu corazón, ¿no? Porque ves la necesidad de ese lugar, ¿no? O de las personas que están allá afuera que no conocen de Dios y a lo mejor para mí mi punto de vista es, este es el momento perfecto para predicar, porque ese momento es es donde los corazones están más sensibles, los que están perdiendo familiares, no se lo deseo a nadie, pero también es un momento en donde nosotros les podemos transmitir esperanza, les podemos transmitir la palabra de Dios y decirles, no te preocupes, o sea, yo sé que esto pasó, pero tenemos un Dios que todo lo puede y él es el consolador y va a traer a tu vida consuelo y si lo dejas obrar va a poder hacer más cosas. Y es el momento para mí que es como digo, Dios, es que sería perfecto poder ir, pero pues es a mis ojos, ¿no? No a los ojos de Dios. Y Dios ha ido como tratando muchos aspectos en mi vida, ¿no? Donde yo sé que no solo en la mía, veo que muchos hermanos son momentos de clamar y pedir a Dios con todo nuestro corazón que Él obre, que Él actúe, porque se está empeorando la maldad, han habido más robos, han habido más cosas, o sea, despidos, no tienes trabajo, están asaltando y hay muchas cosas por las cuales nos podremos lamentar, ¿no? Como dice en Habacuc, ¿no? De donde estaba como diciendo, ¿por qué los impíos prosperan o por qué hay robos, ¿no? Cuando vemos la necesidad y estamos en un momento de crisis, pero Dios tiene todo bajo control. Y esa es una frase que a veces la repetimos mucho y a veces pierde sentido, pero cuando Dios te la recuerda a tu corazón, viene tanta paz. Es el momento donde oras con un corazón sincero y viene ese momento de paz donde Dios te dice, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Yo sé que te duele, yo sé que has pasado por situaciones muy difíciles, yo sé que no es la decisión que a lo mejor tú hubieras tomado, pero yo estoy teniendo cuidado. Y si tú te preocupas por tus hijos, por las personas que no tienen a Dios, ¿cuánto más no se va a preocupar Dios? Es su preocupación principal. No creas que no está teniendo cuidado de ti, de tu familia o de las personas que están alrededor tuyo. Él está cuidándolos, pero también está trabajando en ti y en lo que Dios quiere hacer en tu corazón para que puedas tú ser un testimonio de quién es Él y te quiere usar para que tú vayas y les digas que Dios es real, que Dios existe. También esto hace que el fruto del Espíritu Santo se vea reflejado en nosotros, donde tengamos esa paz sobrenatural, ese amor, esa benignidad, ese dominio propio. Cuando hay personas que están muy irritables últimamente y hay personas que hay que son difíciles de tratar o difíciles de amar,
pero aún así Dios nos manda a amarlas. ¿Y esto por qué es? Porque también nosotros tenemos que ser reflejo de no solamente amar a los que son fáciles de amar, sino también amar a aquellos para los que nos cuesta trabajo, porque no compartimos la misma visión, porque no compartimos las mismas cosas, o a lo mejor porque no son cristianos y sus conversaciones no nos gustan, pero también es no alejar a las personas, sino acercarnos a ellas. Y es aquí donde Dios prueba nuestro carácter, ¿no? Y siguiendo hablando de cómo es que Dios nos está podando y cómo Dios nos está limpiando, yo veo como a veces también Dios pone situaciones en donde las personas a las que recurres normalmente no están disponibles. Y esto lo puedo ver a lo mejor para muchos, yo creo, la iglesia ha sido nuestro refugio, donde vamos, oramos, lloramos, compartimos nuestras necesidades, unos oran por ti y tú oras por otros y nos fortalecemos unos a otros. Pero en este tiempo o en ciertas situaciones parece que estás solo, parece que no hay nadie, que el hermano con el que siempre hablas no está disponible, tus amigos se fueron, o no pueden salir o están lejos, las personas a las que normalmente tú les pedías consejo, por algún motivo no pueden, y Dios va quitando no es que las quite, sino que te muestra que no debes de confiar en las personas o en lo que ellos te puedan decir o lo que te puedan aportar, ¿no? Sino que es Dios. Y Dios usa a las personas, sí, pero también Él quiere que acudas a Él, que tengas una intimidad con Él y que busques primeramente a Dios antes que a cualquier otra persona. Por eso a veces parece que estamos solos, pero no lo estamos. Cuando nos metemos realmente con Dios y le decimos, Dios, es que de verdad, si tú no actúas en este momento, yo no sé qué vaya a pasar, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces de, Dios, esto ya está fuera de mi control, ¿no? Yo no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Y de verdad, siempre, siempre, siempre Dios se hace presente. Siempre Dios en el momento necesario, te lo muestra. Y a veces yo digo, Dios, ¿por qué llegas tan tarde? Pero al final entiendo que no son mis tiempos, que son los tiempos de Dios y que Dios quiere prepararte y también para que veas su gloria. Y recordaba la historia de Gedeón cuando va a luchar. Primero le pide que si tiene que luchar, que pase, o sea, le pide una señal, ¿no? Que se moje la mantita. Y la otra es, no, entonces que no se moje. Y así empieza como a pedir señales de que Dios le está hablando, ¿no? Está en Jueces 7, capítulo 7. Ahorita lo vamos a leer. Y así, ¿no? Y a veces yo me siento así como Gedeón, ¿no? De, Dios, es que si tú me estás hablando, que pase esto. O Dios, si es que eres tú, que pase el otro. Y a veces pasa, a veces no, pero también Dios me dice, no siempre voy a complacer lo que tú quieres, pero cuando realmente lo necesito y cuando realmente necesito esa confirmación, viene y viene de parte de Dios. Y todo tiene un propósito para aquellos que hemos creído en Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que alguien que está robando, que está matando, que está haciendo cosas malas y está en la cárcel, ¿le va a ayudar a bien estar en la cárcel? Este versículo no aplica para él porque no está conforme al propósito de Dios. Pero si tú estás conforme al propósito de Dios, si tú has buscado de Dios, si tú estás buscándolo, estás clamando a Dios, estás estudiando su palabra, evidentemente esto es para bien y va a resultar para bien para ti porque estás actuando conforme al propósito de Dios. Y vamos a ver en Jueces 7, capítulo 1. Jueces capítulo 7, versículo 1. Dice, levantándose pues de mañana Jarobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto al fuerte de Aroth.
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el norte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí vemos que Gedeón tenía un ejército de 30,000. Un ejército vasto, un ejército que dices, a veces nosotros decimos, pues sí tengo la fe necesaria para esto, a lo mejor Dios te pone en un momento en donde dices, no, pues tengo las herramientas, puedo desarrollarlo y está bien, ¿no? Pero aquí vemos cómo Dios va quitando, ¿no? De decir, no te voy a dejar que tengas todo, no porque no quiera que ganes, no porque no quiera que ellos luchen, pero es porque no quiero que te alabes a ti mismo o que se alabe a alguien más, ¿no? A alguien que digas, no, fue por la mano del pastor o fue por la mano de X o Y o porque oré mucho y eso fue lo que pasó. Al final, si tú crees que, o sea, sí es a través de la oración, pero al final quien lo hace es Dios. Quien mueve las cosas es Dios. No es por lo que tú hagas, porque no es por obras, pero sí influye que tú pongas y dispongas tu corazón para que las cosas comiencen a pasar. Ahí vemos que Gedeón estaba dispuesto, pero lo que tenía era demasiado. Y hay veces que también por eso Dios te dice, ¿sabes qué? No consultes a tal persona o no vayas con tal persona porque a lo mejor Dios la va a usar en otro momento, pero no es el momento de que le pidas prestado o de que le pidas algún favor a alguien, porque Él se quiere glorificar en tu vida. Por eso es que a lo mejor no se han abierto las puertas que tú esperas que se abran, porque Dios está abriendo otras puertas o va a ser esa, pero va a ser de forma que Dios se glorifique. Y seguimos leyendo en ese pasaje, el 7:7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. De pasar de 30,000 personas a 300 para pelear en una guerra es una gran diferencia. Y si me preguntaras a mí, evidentemente, si tienes más hombres, pues es más fácil ganarla. Pero también a veces es más importante obedecer lo que Dios está diciéndote en tu vida en este momento que lo que parezca bueno. Porque a veces creemos que el trabajo me va a proveer, pero Dios te ha dicho, quiero que te centres en tu familia y restaures tu familia. Entonces, si te vas por el lado de la economía a lo mejor o del trabajo, cuando Dios te está mandando a hacer otra cosa, ahí vemos qué es lo que pasa cuando son desobedientes, las cosas no prosperan. Pero aún y cuando en tu cabeza no haga sentido que a una guerra vayas con 300, cuando dices es imposible ganar con 300 porque es más grande el otro ejército, pero si Dios te está mandando, yo he aprendido que no hay lugar más seguro que en la voluntad de Dios. Así te mande a China a predicar abiertamente y ahí los persiguen, vas a ser bendecido y Dios va a guardar tu vida porque Él te ha mandado. Pero aún si sales aquí y estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado, vas a ver que no va a haber fruto, no va a prosperar y demás. El punto es obedecer, sea lo que sea que Dios te esté pidiendo, sea que perdones, sea que cuides a tu familia, sea que tengas tiempo de calidad con las personas alrededor de ti. Aquello que te está pidiendo Dios,
yo te sugiero que lo hagas porque muchas veces lo dejamos a un lado, o decimos, luego le hablo, luego le digo, todavía no estoy lista o todavía no estoy listo. Y algo que a mí me impactó mucho cuando yo lo escuché es porque a veces disfrazamos de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, el, el pedirle perdón a alguien cuando tú sabes que hiciste malas cosas o el perdonar cuando Dios te está hablando de perdonar. Y muchas veces decimos, no, es que no quiero ser hipócrita y demás. Y ahí hubo una frase que Dios habló mucho en mi vida que es, no llames hipocresía a lo que yo he llamado obediencia. Muchas veces queremos que salga naturalmente, queremos que salga del corazón, pero Dios bendice en la obediencia, porque hay cosas que hemos estado dejando a un lado, sabemos que Dios nos está hablando, pero no lo estamos haciendo o lo estamos posponiendo, pero al final, hasta que lo hagas, vas a ver el resultado de esa oración. Muchas veces no es que en ti esté el perdonar a una persona, pero a través de decirle te perdono, viene una liberación a tu vida. Y en esta temporada yo veo cómo es que Dios nos está fortaleciendo en nuestras convicciones, en ver realmente por qué sigues a Cristo. ¿Cuál es tu motivación real para seguir a Cristo? ¿Es por las bendiciones? ¿Es por miedo al castigo de irte al infierno? ¿O es porque lo amas? Aquí pueden ser miles de cosas. A lo mejor es porque viste un milagro y estás agradecido, pero es este momento también donde tú veas por qué sigues a Cristo, por qué sigues siendo cristiano. Y muchas veces nos conviene, a todos nos conviene ser cristiano, la verdad, porque vemos que Él nos ayuda, porque vemos que Él nos fortalece. Pero realmente si dejáramos a un lado las bendiciones, si dejamos a un lado el infierno, ¿seguirías siguiendo a Cristo? ¿Seguirías amándolo? ¿Seguirías estando con Él aun cuando no tuvieras bendiciones ni castigos? Es un poco confrontante a veces, ¿no? Porque ahí vemos realmente si es que es por amor o por conveniencia o por miedo. Y al final es ver dónde estás plantado, dónde está tu corazón. Y aun y cuando no estés actuando como Dios quiere que actúes, estamos aún a tiempo de cambiar. Estamos aún a tiempo de transformar esos valores que tenemos, ¿no? Y yo veía cómo es que también Dios está mostrando en dónde está tu confianza, a qué le das valor. A lo mejor no le dabas tanto valor a tu familia, pero ahorita que alguien está enfermo, dices, no, ¿cómo? O sea, y Dios te está mostrando que tienes que poner más atención a tu familia, o a lo mejor en la relación con Dios, ya no tenías esos momentos de intimidad con Dios, esos momentos de alabar porque estabas muy ocupado haciendo muchas otras cosas, incluso cosas para el ministerio, incluso cosas para bendecir a otros, pero estabas descuidando esa intimidad con Dios, ¿no? Y aquí yo veo como esa fidelidad de Dios, ¿no? En Deuteronomio 1:36 habla acerca de Caleb y la fidelidad de Caleb. Ahí solo lo cito y lo leo. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Habla de la tierra prometida. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Muchas veces creemos que el que tú ores a solas o el que alabes o no sé, esa intimidad con Dios, pues a veces no tiene frutos, ¿no? Y a veces queremos que se vea reflejado en la iglesia o que otros lo vean, pero al final Dios lo está viendo, Dios está viendo tu corazón. Ahorita no importa que, que nadie te vea, no importa que tú estés a solas o con tu familia y que nadie sepa lo que estén haciendo,
mientras sigan a Dios. Este es el momento donde él te va a ver en lo íntimo, Él va a ver cómo está tu corazón, cómo es que tú lo buscas. Y esos momentos complicados y difíciles, aquí es donde eres fortalecido, en esa intimidad con Dios, en ese buscar a Dios. Y aunque hemos perdido cosas, ¿no? Y hemos perdido eh, a lo mejor amigos, a lo mejor trabajo, a lo mejor incluso ministerios, vemos cómo Dios ve en lo íntimo y ve tu fidelidad y no se va a, no va a dejarte solo siempre y cuando tú lo busques. Pero también vemos cómo Dios quita a personas y a veces veo así como, ¿por qué Dios? ¿Por qué quitaste a ciertas personas, no? Porque a lo mejor eran de bendición, a lo mejor no eran malas, pero tampoco estaban llevando fruto. Y, y vemos quiénes realmente permanecen a pesar de las pruebas, a pesar de lo que está pasando, ¿no? Y me hablaba en Hechos 15, 37 al 41 acerca de Bernabé y de Pablo y de Juan en su segundo, Juan Marcos, de su segundo viaje misionero. Vamos a leer Hechos 15, 37 al 41. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos y tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos cómo Bernabé se pelea con Pablo a causa de Juan Marcos, porque Juan Marcos tuvo una actitud muy mala antes, ¿no? Y es como decir, pues son buenos elementos, ¿no? Al menos Bernabé en ese momento, pero se tienen que separar. Pero aquí veo como también, aun y cuando veamos que hay personas que no siguen a Cristo o que han desistido de la fe, por así decirlo, veo como siempre hay un Bernabé, como siempre hay alguien que te va a entrenar, que no pierde la esperanza en ti, que te va a buscar y te va a entrenar, porque muchas veces creemos que, bueno, pues ya se fue y pues que Dios la bendiga, ¿no? Pero no es solo eso, es a veces las personas se tienen que ir o se tienen que apartar para valorar y después regresar con más ánimo, con más ganas de estar y realmente estar bien, ya no con pretextos o no yéndose a la primera de cambio, ¿no? Y, y en eso también, como personalmente descansaba, ¿no? Porque a veces vemos como hermanos se van o como pues sí, que dices, si realmente entendieran lo que Dios ha hecho por ellos, si realmente supieran cuánto Dios los ama y qué es lo que Dios quiere para sus vidas, pues no se irían, ¿no? O no actuarían de forma rebelde, o no, o verían, ¿no? Que lo que tiene Dios es mejor para ellos, pero también veo cómo es que Dios tiene cuidado de esas personas, ¿no? Que a lo mejor no es la mejor decisión, pero al final siempre Dios va a poner a las personas correctas alrededor de esas personas, como lo hizo con Juan Marcos y Bernabé. Y voy a leer, regreso a Juan 15, versículo 3 al 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sigue hablando de la vid verdadera
de que nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid. Permaneced en mí. ¿En quién? En Jesús. Y yo en vosotros. Jesús en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Y dice permanecer. ¿Permanecer en dónde o cómo? Y es permanecer en Dios, en Cristo, en lo que ha hablado a tu vida, a tu corazón. Y él sigue diciendo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Y al final es permanecer en Dios, ¿no? Y veo cómo aquí hablan, ¿no? Aquellos que no permanecen en Dios, pues son quemados y echados al fuego, ¿no? No necesariamente que sean muertos, pero pues vemos cómo pues sus almas totalmente se pierden, ¿no? Que no quisieran, no desearía eso, pero se pierden. Pero aquellos que son quitados, pero permanecen en Dios, son otra vez reimplantados al cuerpo de Cristo y siguen, y Dios tiene misericordia de ellos, así como a lo mejor Pablo para él fue como, no, no me sirves en estos momentos y prefiero seguir con el llamado que tengo para no distraerme. Pero vemos como Bernabé tiene cuidado de Marcos y lo disipula. Y en segunda de Timoteo vemos Timoteo 4:11. Dice, solo habla Pablo encargando a Juan Marcos. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y vemos cómo ese discipulado de Bernabé, ese corazón también de Marcos, que se dejó discipular a pesar de lo que estaba pasando o lo que pasó y de que recapacitó de lo que había hecho mal, vemos cómo también Dios injerta de nuevo, ¿no? Entonces, no te preocupes por aquello que has ido perdiendo o que parece que ya no vas a recuperar, porque en el momento preciso, en el momento adecuado, Dios te lo va a dar. Y si no te lo da, va a ser por un propósito y va a ser para un beneficio mejor. Y al final estaba viendo como esta analogía que mi pregunta como para Dios era, Dios, es que parece que hasta estamos siendo como jalados hacia atrás, ¿no? Donde es más difícil orar, donde a veces es difícil conectarte porque te distraes, porque ya no tienes como esa conexión con las personas, a lo mejor ya no es lo mismo que yo, por ejemplo, vea al hermano Arturo en la iglesia y le diga, oh, hermano Arturo, a la hermana Leti, al pastor, a los hermanos en la reunión y decirles, ay, hola, ¿cómo están? Y se dé esa convivencia, ¿no? Que es muy bonita. Y a veces sentimos como que este tiempo estamos como diciendo, es que hasta parece que ya me cuesta más trabajo orar, incluso diezmar y demás, ¿no? Porque no tenemos esa facilidad de ir diario bueno, no diario, pero los días de reunión a la iglesia, ¿no? Donde solo dejo mi diezmo, ¿no? Ahorita es más intencional de ir y dejarlo y depositarlo o buscar al pastor y dárselo y demás, ¿no? O sea, todas esas cosas que ya requieren un esfuerzo más allá. Y lo que venía a mi mente era como la imagen de una resortera, donde, bueno, no sé si tengo aquí, bueno, como está aquí la resortera y jalas, y entre más jales, entre más estiras hacia atrás, cuando se suelta, la piedra o lo que tengas ahí va más lejos. Y es lo que yo veía que Dios estaba haciendo, que a veces, que este es un momento en el que es como
parece que nos están jalando, que nos están estirando, pero estirando en el buen sentido, donde nuestra fe está siendo fortalecida, donde está siendo como ver como estirada para ver qué tanta fe tenemos, ¿no? O qué tanto confiamos en Dios, ¿no? A veces sentimos que estamos siendo estirados, ¿no? Que tú dices, Dios, me vas a romper porque esto ya está muy complicado. Pero cuando viene la oración contestada, cuando viene esa respuesta, decimos, wow, gloria a Dios. Y es un gran testimonio y es como esa piedra que va mucho más lejos porque la ven tus familiares, porque la ven tus amigos, porque todos veían la situación en la que estabas pasando, donde no había esperanza, donde decías, no, pues ya se va a morir, o no, ya, de plano ya perdiste tu trabajo y jamás te van a volver a contratar, no, te peleaste con todo el mundo y ya no te quieren ver, ¿no? Pero vemos cómo Dios restaura cada una de esas cosas, donde no había salud, Él da vida, donde no había eh, finanzas, Él provee, y donde todas esas cosas se van poniendo justo en el momento adecuado, en el lugar correcto y en el tiempo adecuado, de tal forma que las personas que tengan que ver ese milagro lo van a ver y lo van a notar para que sea de testimonio. Puede ser para que reconozcan a Dios o al menos reconocen que Dios está contigo. Al menos reconocen que algo diferente tienes. No saben por qué o sí saben, pero pues no quieren asumirlo, ¿no? Y también venía como imagen de la iglesia, como cuando es un tsunami. No sé si ustedes lo han visto, que es, el tsunami pues es una gran ola en el mar y las olas son generalmente continuas, cuando hay marea alta son un poco más fuertes, pero cuando viene como un tsunami es pareciera que el mar se seca porque se va todo para atrás, todo para atrás, pero cuando llega con una ola muy fuerte que llega hasta las casas o viviendas que están cerca, bueno, y no tan cerca del mar, y pues prácticamente hasta las aplasta, ¿no? Las destruye por tanta agua. Y yo veía cómo es que Dios está haciendo eso en la iglesia, que a veces parece que todos estamos yendo para atrás, que no nos vemos, que no estamos orando juntos, que no hay cultos, que no, o sea, que pareciera que no está pasando nada, pero realmente es un momento en donde muchos están buscando más de la presencia de Dios. Y no es que no la buscaran antes, no me malinterpreten, pero ahora la estás buscando más porque a lo mejor tienes más tiempo, tú tienes más necesidad de Dios. Entonces estamos viendo que la iglesia se está fortaleciendo en oración, se está fortaleciendo en sus convicciones, se está fortaleciendo en en la palabra. O si no, están buscando a alguien que los disipule, tipo Bernabé, que les va a ayudar a desarrollar esas habilidades. Entonces, la iglesia está siendo, sí, hasta cierto punto como estirada, estrechada, como si nos estuvieran haciendo para atrás, pero al final cuando regresemos, vamos a regresar con una fuerza impactante, con una fuerza de decir, sí, yo ya extrañaba estas reuniones, ya extrañaba a mis hermanos, ya quería abrazarlos, ya quería estar con ellos, ya quería esta unión y decir, sí, vamos, y ya es un gozo retrasado, ¿no? De decir, tenía tantas ganas de hacer esto y ahora que ya puedo, valoras aquello que ya lo dabas por sentado, aquello que ya tenías por hecho, ¿no? El poder orar todos juntos y el poder interceder los unos por los otros, los testimonios de los hermanos que aumentan tu fe y aun cuando los tenemos por aquí, por internet, el, siempre lo presencial es mejor, ¿no? Estamos acostumbrados, incluso como mexicanos, somos mucho de abrazarnos, de besarnos, de tener ese contacto, de disfrutar la comida todos juntos, pero es el momento también donde vamos a ver, ¿no? Y realmente cuando pase, porque va a pasar, porque sabemos que esto va a pasar, que esto es temporal y que Dios va a poner las cosas en el momento adecuado,
vamos a disfrutar esas ganas de estar con los hermanos. A lo mejor antes decíamos, no, me voy rápido, ¿no? Porque ya me tengo mucho trabajo, no sé. Y a lo mejor en este momento lo añoraba tanto que prefiero quedarme, prefiero platicar con mi hermano, quiero saber qué le ha pasado, quiero saber su testimonio, ¿no? Y también es un momento en donde vemos, ¿no? Que a lo mejor nos costaba orar, pero ahorita estamos orando, si 30 minutos, a lo mejor lo subimos a 1 hora, si no estábamos leyendo de la Biblia, empezamos a leer la Biblia, si no teníamos tiempo a lo mejor para estudiarla, ahora ya tenemos tiempo para estudiarla más, e irnos más profundo y vemos cómo la iglesia está siendo también fortalecida para aquellos que son entendidos, para aquellos que están teniendo como, pues sí, oídos para oír lo que Dios está hablando en su palabra, están siendo fortalecidos, porque son pruebas, pero estas pruebas es para probar tu carácter y en tu carácter que está siendo fortalecido también es fortaleza para la iglesia, porque la iglesia luego cuando venga alguien que esté pasando por lo mismo, tú le vas a poder ayudar, tú le vas a poder decir, hermano, no te preocupes, yo también pasé por una pérdida similar, pero Dios me ayudó de esta forma, o yo tuve que hacer esto y Dios así me ayudó y todos como hermanos, unidos como el cuerpo de Cristo, empezamos a transmitir ese ánimo, ¿no? Y bueno, esto ya es para terminar, ¿no? Que al final todas las cosas nos ayudan para bien y todos lo sabemos, aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y yo creo que si tú estás viendo esta transmisión, si tú has estado conectándote y demás, estás buscando de Dios y estás viendo que Dios está moviéndose, a lo mejor no estás en la situación que tú hubieras querido, a lo mejor estás buscando que Dios te provea, a lo mejor estás buscando que Dios conteste esa oración que has orado por años y que no ves la respuesta y no digo que vaya a ser mañana, pero sí te digo persiste y resiste porque los que permanecen en Dios a ellos viene la recompensa, para ellos viene el galardón. No dejes, no deseches todo eso que te has esforzado, todas esas oraciones que has orado, donde has derramado tu corazón, Dios las ha escuchado. Cada lágrima que has derramado, Dios la ha visto. Y de verdad que si a ti te duele lo que estás pasando, a Dios le duele más, pero todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Pero en el momento en el que venga, Dios lo va a hacer tan increíble y tú te vas a dar cuenta que era de Dios porque fue el momento preciso, porque fue el momento en que tenía que hacerlo para ti, porque Dios está más preocupado de ti, de lo que tú estás, de ti y de tu familiar o de tus familiares. Entonces no pierdas la fe, sigamos adelante, sigamos permaneciendo en Dios, sabemos que Él es la vid y nosotros los pámpanos y aunque venga la poda y como lo dijo el pastor, aunque la higuera no florezca, bueno, en el libro del profeta Habacuc, y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová y lo seguiré. Y esa es mi oración y ahorita voy a orar. Eh, para que todos sigamos permaneciendo y que cuando regresemos a la iglesia todos estemos con ese gozo de volvernos a reencontrar, pero también con esa fortaleza de Dios. Y vamos a orar. Papito Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por todos mis hermanos que se han conectado, por los que están viendo esta transmisión y aquellos que la van a ver, Señor. Te pido, Señor, que tú los toques, Señor, que tú hables a sus corazones y que sean fortalecidos, Padre, que su ánimo no decaiga, que vean, Dios, que tú estás con ellos, que tú tienes cuidado de ellos, que aquellos que tienen que obedecer la palabra que tú ya has hablado, que ellos vean claramente qué es la palabra que has hablado, aquellos que necesiten ser confortados, tú los confortes, tú los consueles, tú les traigas paz y ánimo a sus almas, Señor. Aquellos que necesiten provisión la puedan ver, Señor. Y te pido, Padre, que tú pongas esa tranquilidad, Señor, de que tú vas a responder en el tiempo y en la forma adecuada,
en el tiempo que tú ya has planeado, que esa oración que están orando ya tiene respuesta y está siendo contestada, pero también estamos nosotros confiando y también tenemos que permanecer, seguir y persistir en ese llamado que tú nos haces, Señor, a permanecer en ti, Señor, a resistir y a seguirte, Señor, y a tener esa intimidad y esa relación contigo. Yo te pido, Padre, que tú sigas hablando a las vidas de mis hermanos, Señor, a través de sueños, a través de tu palabra, a través de visiones, de tal forma que ellos estén seguros, Señor, de lo que tú estás hablando a su vida, a su corazón, a su familia, Padre, y que tú los proveas, los protejas, los libres de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, porque sabemos en quién confiamos, que tú eres la roca, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.